Hola, es un gusto para mí estar aquí con ustedes y poderles compartir qué son las normas APA, cómo emplearlas en todos nuestros trabajos de investigación y cómo utilizarlas de la mejor manera. Para lo cual es importante que sepamos que las normas APA es un manual que nos explica cómo nosotros podemos hacer nuestros trabajos de investigación, cómo citar sin tener que tener plagio en nuestros documentos. Y antes de que empecemos, es importante que sepamos que el norma APA no solamente es el estilo de citación, sino también tiene que ver con aspectos de edición como de formato y estructura. Es importante que sepamos que las normas APA, el tamaño de letra y el tipo de letra con el que vamos a trabajar es Times New Roman a 12 puntos, un interlineado en todo el documento, la alineación siempre va a ser hacia la izquierda y cada vez que nosotros empecemos un párrafo, siempre tiene que haber una sangría, que esta corresponde a 5 espacios, o le pueden dar a su teclado la opción que dice Tab. También los márgenes de todo el documento de la hoja va a ser de 2.5 centímetros en todos los lados. Sin embargo, para fines de empastado, el lado derecho va a tener un margen de 4 centímetros. En relación al título, se describe que el título puede tener 5 niveles y para todo esto hay una serie de reglas. Por ejemplo, el nivel 1 se dice que tiene que estar centrado, la letra inicial tiene que ser en mayúscula y todo en negrita. Y así sucesivamente cada uno de los niveles que vamos mencionando de los títulos tienen sus indicaciones de cómo se van a hacer para que no cometamos errores. En cuanto a nuestro trabajo, hay que saber si estamos redactando un trabajo de grado o si estamos haciendo un artículo, porque la estructura de este va a variar. Sabemos también que las tablas y las imágenes van a cambiar. Las tablas tienen su forma de redactarse, de escribirse, al igual que las figuras, que todo esto va a variar según los distintos sistemas de citación. Entonces, una vez que ya sabemos que estamos conscientes que hay un formato, hay una estructura y todo esto, hay una forma de citar también. Y las citas se pueden hacer en dos lados. Las citas en el texto y las citas en el apartado de referencias bibliográficas. En este momento yo solo me voy a centrar en el apartado de las citas en el texto y les comento para que tengamos claro, una cita es un párrafo o una idea extraída de una obra para apoyar, corroborar o contrastar lo que nosotros queremos decir. Eso es la definición de una cita. Entonces las citas, les comento, pueden ser de dos maneras. Pueden ser citas directas o indirectas. ¿Cómo así? Bueno, las citas directas son aquellas que se copian textualmente, que es que nosotros hacemos un copy-paste. Pero para evitar cometer plagio nosotros, entonces hay una serie de recomendaciones que nos hace APA. Nos dice APA que hay una estructura, hay unas indicaciones cuando son citas directas, cuando son menos de 40 palabras o cuando son más de 40 palabras. Y estas citas pueden ser citas cortas o citas largas. Entonces en esto que les acabo de comentar son citas cortas. Ya cuando son citas largas ya tienen otra serie de indicaciones. Pero para que nos llevemos una idea, las citas directas son aquel copy-paste que nosotros hacemos, pero para no cometer plagio tiene que ir con comilla al inicio y al final y decir a quién le corresponde esa idea. Que en ese caso nosotros ponemos el autor y la fecha de publicación. Repito, es importante que nosotros sepamos que hay citas cortas y citas largas y cada uno de estos tiene su forma de colocarse. En relación a las citas indirectas, bueno, las citas indirectas o llamadas contextuales o de parafraseo es la mención de las ideas de un autor con palabras de quien escribe. En este caso yo copio la idea de otro autor pero las transcribo en mis propias palabras y las incluyo en el texto sin utilizar comillas y demás. Es importante que sepamos esto. Entonces ya tenemos claro que hay citas directas e indirectas. Cada cita que nosotros vamos poniendo en el apartado del texto tiene que corresponder al final a un epígrafe que se llama referencias bibliográficas. Y en el apartado de citas en el texto quiero comentar también de que cuando son muchos autores los que estamos poniendo, uno puede poner el primer autor y al resto ponerle et al. Y así nos abreviamos o nos ahorramos el tiempo de estar escribiendo la lista de los autores que corresponde al artículo, el libro o el periódico que estemos utilizando, otro documento.
recordando que todos los documentos consultados se tienen que constar al final del trabajo bajo un epígrafe que se llama referencias bibliográficas. Entonces, repito, cada entrada de esta lista de la referencia debe estar citada en el texto. Y en el caso de las normas APA, todo esto va en orden alfabético. Es decir, empiezo de la A y termino hasta la Z. Quiero comentar algo más. Por ejemplo, por veces nos vamos a ver en situaciones donde vamos a tener de un mismo autor varios artículos. Para lo cual, en este caso que tengamos varios artículos del mismo autor, los ponemos en orden de antigüedad. En el apartado de referencia bibliográfica, sepamos que siempre va una sangría. Quiero comentarles también de que las citas textuales de más de 400 palabras ya se consideran plagio. Entonces, ojo al Cristo con eso. Y también aquellas citas que están incompletas o mal construidas se pueden interpretar como plagio. También sepamos que hay distinta nomenclatura según el distinto documento que nosotros queramos citar. Por ejemplo, un libro tiene su forma de citarse. Y así, si hablamos de libro, hay una estructura básica. Cómo se cita un libro con autor, cómo se cita un libro con editor, si el libro está digital, y ya sea que esté online o tenga su código DOI. Entonces, hay distintas formas de citar estos libros. O si es un capítulo de un libro. Entonces, la norma APA tiene una nomenclatura para cada tipo de documento que nosotros vayamos a citar. Asimismo, para artículos de revista, cuando sean con DOI, cuando sea un artículo de revista que no tenga DOI, pero que esté el artículo impreso o esté el artículo online, siempre hay una nomenclatura. Para los periódicos, online, en físico, para artículos de revista de magazine o informes, simposios, conferencias, tesis, trabajos de grado, todo esto tiene su nomenclatura. O materiales electrónicos, como por ejemplo, que nosotros usualmente citamos páginas web, enciclopedias, blogs, etcétera, etcétera. Me llama bastante la atención este meme que dice que mi tipo favorito de persona es la que te cuenta un chisme, pero para que entiendas todo el contexto, primero te tiene que contar otros 3 chismes y al final te cuenta el chisme citando los primeros 3 chismes del marco teórico en formato APA. Bueno, espero que les haya gustado este videito introductorio en relación a las normas APA. Cualquier duda que tengan la pueden hacer en los comentarios y nosotros estaremos pendientes para responderles. Bueno, en esta sección vamos a hablar sobre cómo hacer referencias en tipo Harvard. El estilo Harvard es uno de mis favoritos, al igual que el APA, porque te permite hacer ciertas cosas que Vancouver por lo general es un poco más limitada. Si no eres muy bueno para utilizar programas para administrar tus referencias, entonces este tipo de referencias te van a gustar. En lo personal me sale muy bien porque no tengo que estar pendiente de en qué momento aparece la referencia en el texto para después ponerla en ese mismo orden en el listado de referencias. Todo lo contrario, va en un orden alfabético y por ende lo hace un poquito más sencillo al momento de preparar el manuscrito final. Por ende, yo prefiero APA y Harvard por encima de Vancouver, pero no se preocupen que cada revista tiene diferentes requisitos, así que solo fíjense en las instrucciones para los autores para entender cuál necesitan ustedes manejar. Vamos a comenzar viendo esta imagen que les tengo acá, que les va a gustar mucho porque les va a mostrar en palabras sencillas cómo pueden hacer las citas en tipo Harvard más comunes o más utilizadas. En la primera van a observar que están citando o están tratando de decir que esta persona hizo un resumen o empezó a discutir algo sobre cómo tienen que leer bastante algunos estudiantes materiales complejos. Si se fijan en esta primera sección, lo que están haciendo es que están poniendo el apellido y entre paréntesis están poniendo el año de publicación. Es como que ustedes quieran decir, mi apellido es Solano, entonces Solano 2022 nos estuvo explicando sobre las referencias tipo Harvard. Es exactamente lo mismo. Si seguimos nuestra línea amarilla, vamos a ver cómo está citado. Si se fijan, tenemos el apellido seguido por el nombre abreviado. Es decir, si esta persona se llama Alan, le ponemos el A con el punto, seguido entre paréntesis del año de publicación. Luego el tema, o sea, el tema del artículo o libro que estamos citando y por último, dónde fue publicado. Pero cuando queremos poner un análisis más propio, lo que tendemos a hacer es decir nuestra idea o nuestra interpretación de algo y al final colocar entre paréntesis el artículo o artículos
que consideramos sustentan nuestro argumento. En este caso vemos el segundo ejemplo, que vemos a Blackster, Hughes y Tye, 2006, que es el año de publicación, pero en este caso añaden la página 99, porque este es un libro. Y si nos vamos al listado de referencias, vamos a ver Blackster, el nombre seguido del nombre abreviado, Hughes seguido del nombre abreviado y Tye seguido del nombre abreviado. Entre paréntesis el año de publicación y el nombre del libro, How to Research. La tercera edición, porque es un libro, y dónde fue publicado. Si todos estos recursos estuvieran disponibles en línea, entonces podrías poner available from, o sea, disponible de, y el enlace o el link o el DOI. ¿Ok? El DOI es también lo mismo que un enlace web, solo que es más específico para publicaciones. Posterior a eso vamos a ver otro ejemplo, que si lo ven en azul, es Bell, entre paréntesis, 2005 y la página. En este caso vamos a ver que está dos veces en medio del texto, pero también al final. ¿Qué quiere decir esto? En esta primera ocasión lo que está haciendo el autor de este párrafo es que está intentando citar a esta persona que escribió un libro, y si nos vamos a la cita, aquí está Bell, J, el nombre abreviado, 2005, entre paréntesis, el nombre del libro. En este caso no hay más ediciones, no es necesario poner primera edición, a menos de que hagan más ediciones, y dónde fue publicado. En este segmento en específico lo que está haciendo es haciendo referencia a solo una página de ese libro. En cambio, al final, si se fijan, está haciendo referencia a todo el libro, por ende no pone una página en específico. Pero al momento de hacer la cita, no coloca la página, porque entonces es más fácil hacer la cita completa de todo el libro. Es diferente a como lo vimos anteriormente con Blackster y Hughes y Tye, donde sí se pone una página porque están dando algo en específico de ese libro. Siguiendo con el tipo de referencia que podemos hacer, vamos a ver que aquí tenemos otro tipo de referencia donde al final del párrafo están haciendo como un tipo de conclusión, y lo que están buscando es hacer referencia a artículos, a varios artículos, incluidos libros, que ayudan a respaldar lo que se está diciendo. En este caso se colocan en orden cronológico desde el más frecuente hasta el más antiguo. Y como pueden ver está Cottrell, 2018, punto y coma, Bell, 2005, punto y coma, y Demscombe, 1998. Cierro mi paréntesis y pongo el punto. El punto siempre va después del paréntesis. Es importante cuando es al final de una oración. Si lo colocas al inicio como Northedge 1990, no es necesario poner un punto. Ahora les voy a poner un ejemplo aquí abajo. Si se fijan, aquí vamos a tener, yo estoy hablando sobre algo específico sobre referencias Harvard que leí en un artículo que publicó Juan Maldonado, Juan Suazo y Carlos Ordóñez en 2020. El título era haciendo referencia en estilo Harvard. En este caso yo quiero citar a 3 autores, porque son 3 autores en este artículo, y si se fijan, he hecho que en las referencias tipo Harvard, cuando son más de 3 autores, se coloca el primer autor seguido de et al y el año entre paréntesis. Y al final de ese análisis o ese argumento que estoy haciendo, me respaldo del artículo que leí que me ayuda a argumentar esto. Entonces pongo Maldonado, Suazo y Ordóñez, 2020. Son los 3 autores. Pero ¿qué pasaría si digamos que haya otra persona en esos autores y son más de 3? Ahora son 4. Si fuera Carla Mendoza, por ejemplo, en este caso serían más de 3, eso ya no lo puedo hacer. Si son 1, 2 o 3, pongo el apellido, los 3 apellidos o los 2 apellidos, pero si son más de 3, solo pongo el primer apellido del primer autor. En este caso eliminaría todos estos que están acá y lo que añadiría, así como lo dice el pequeño párrafo, es et al. Punto. Quiere decir Maldonado y el resto de los autores. Y así quedaría la cita bibliográfica. Obviamente hay otros detalles, por ejemplo, que lleven entre comillas el título. En algunos casos te dice que tiene que ir en itálica. Entonces esos detalles que son un poquito más minuciosos los haces al final de haber concluido todo tu proceso de investigación o de revisión bibliográfica, cuando ya estás próximo a mandarlo a la revista, porque ahí ya pones esos detalles como que aquí falta una coma, falta un punto, va en itálica, va entre comillas, etc. Estas son el tipo de referencias más comunes que vas a utilizar. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. En esta ocasión les quiero introducir el tema de las normas Vancouver, pero antes de que empecemos quiero que quede algo claro.
que en el mundo académico y científico la precisión y la transparencia son fundamentales para que podamos nosotros compartir con los demás nuestras ideas o hallazgos. Si no, estaríamos entrando en lo que es el plagio. Y es por eso que el día de hoy vamos a ver otro estilo de citación. En este caso se llama norma Vancouver, que son un conjunto de reglas que nos van a ayudar a referenciar correctamente nuestros trabajos. Me presento, soy el Dr. Gradis y en este video de 5 minutos les estaré guiando sobre qué son las normas Vancouver y cómo utilizarlas correctamente. Para comenzar, es importante que nosotros sepamos qué es el estilo Vancouver o norma Vancouver. Sabemos que es un sistema de citación y referencias utilizado principalmente en el área de la salud y de la medicina. Estas normas son diseñadas para brindar una estructura consistente a las citas, lo que nos va a ayudar a localizar y verificar las fuentes utilizadas en un trabajo académico o científico. Que la norma Vancouver no solamente tiene que ver con el aspecto de citación, sino también tiene que ver con otros aspectos como de forma, aspectos de edición y demás. En relación a los componentes de una cita según la norma Vancouver, pues sabemos que consta de dos componentes principales: la cita en el texto y la cita en el apartado de referencias bibliográficas, que es lo que va al final de todo el documento. En el texto, las citas se van numerando en orden consecutivo, siguiendo el orden en que vayan apareciendo en el texto. Por ejemplo, si mencionamos un estudio sobre diabetes y asignamos un número a esa cita en el texto, correspondería al número 1. Si vamos agregando otro artículo o libro o documento que tengamos a mano, sería la cita número 2. Y así sucesivamente. Y así como va apareciendo en el apartado de la cita en el texto, así tiene que ir apareciendo en el epígrafe de referencias bibliográficas. En el momento que nosotros estemos redactando nuestro manuscrito, sepamos que hay citas directas e indirectas. Citas indirectas son lo que nosotros copiamos y parafraseamos en nuestras propias palabras, consiguiendo la misma idea. Y la cita directa es el copy-paste que nosotros hacemos literal. Sin embargo, tiene sus condiciones, como el uso de comillas al inicio y al final, y que no sea muy extenso el texto. Y tenemos que comentar a quién pertenece. Volviendo al apartado de las referencias bibliográficas, lo que encontramos al final del documento, tendríamos el siguiente formato del mismo estudio que estábamos haciendo anteriormente. Entonces, en este caso vemos cómo primero va el apellido del autor y luego la inicial de sus nombres. Si hay varios autores, se separan con una coma. Y al final de todos los autores se pone un punto. Colocamos el nombre completo del artículo, ponemos un punto, luego el nombre abreviado de la revista en que encontramos el artículo, punto, ponemos el año de publicación, punto y coma, y luego ponemos el volumen que estaría fuera del paréntesis y dentro del paréntesis el número al que pertenece, dos puntos y de qué número de página a qué número de página encontramos el texto. Ahora quiero que hagamos una pequeña dinámica. Quiero que todos nosotros nos visualicemos como que estamos ahorita redactando nuestro manuscrito en la computadora. ¿Ok? Supongamos que estamos escribiendo un artículo sobre los avances en el tratamiento de la diabetes. Si usamos un estudio sobre diabetes publicado por fulano y colaboradores, la cita en el texto se tiene que ver de la siguiente manera. Al final, entre paréntesis y el número que corresponda a la cita, o en superíndice. Además de eso, sabemos que luego, en la parte final del documento, vamos a proporcionar detalles completos sobre el estudio siguiendo un formato específico. Esto bajo el epígrafe de referencias bibliográficas. Y también es importante recalcar que según el tipo de documento que nosotros estemos utilizando, así va a ser la nomenclatura de cómo lo vamos a citar. Por ejemplo, si es un artículo, pero si es un artículo en físico o si es online. Si es un libro, si es un capítulo de libro o si este está en online, si es un periódico, si es una página online
Va a variar según el tipo de fuente que nosotros queramos citar. Pero sé que puede ser un poco tedioso, un poco aburrido, un poco estresante, pero no se preocupe. Generar citas y referencias en el formato Vancouver puede ser más sencillo de lo que ustedes puedan creer. Hay herramientas en línea disponibles que nos pueden ayudar a automatizar todo este proceso. Por ejemplo, está Mendeley, está Citavi, está Zotero, entre otras muchas más. Simplemente lo que tenemos que hacer es ingresar los datos, los metadatos del artículo, o sea, la información del artículo, y la herramienta nos va a generar automáticamente el formato correcto según lo que estemos citando. Siempre es importante que nosotros verifiquemos y editemos las referencias generadas para asegurarnos de que sigan las normas Vancouver con precisión. Y bueno, ahí lo tienen, un breve recorrido sobre qué son las normas Vancouver, cómo utilizarlas eficazmente. Les invito a que practiquen, vayan haciendo ejercicios, que la práctica hace el maestro y vayan contribuyendo a la integridad y la credibilidad de sus trabajos científicos y académicos. Espero que este video haya sido útil para ustedes y si tienen alguna pregunta lo dejan en los comentarios y nos vemos hasta la próxima.